Buenos días. Vamos a iniciar con el repaso de ácidos oxácidos. Para eso, lo primero que debemos hacer es clasificar. Entonces, aquí yo voy a escribir ácidos oxácidos. La clasificación. Se clasifican en dos. Se clasifican en ácidos normales o monohidratados y en ácidos especiales, polihidratados. ¿Cuáles son estos ácidos normales? Normales o monohidratados. Para hacer estos ácidos normales, yo voy a necesitar un anhídrido más una molécula de agua y voy a tener un ácido oxácido. ¿Cómo más o menos se forma un ácido oxácido? Un ácido oxácido se forma de la siguiente manera: hidrógeno, no metal y el oxígeno. Entonces tiene estos tres constituyentes muy importantes. Recuerden, es solo una molécula de agua. Cuando hablamos de los polihidratados, o también llamados especiales, tenemos tres. Estos se llaman meta, piro y orto. Para formular estos voy a necesitar una molécula de agua, 2 moléculas de agua o 3 moléculas de agua. Pero esto solo en algunos elementos, porque puede ser que en el silicio no se cumpla o en otros también. Entonces, estos vamos a repasar más adelante. Lo que nos interesa entonces ahora son los ácidos oxácidos normales. Vamos entonces con el repaso de estos ácidos oxácidos normales. Para ello vamos a hacer un ejercicio. Y va a ser con un halogenoide. Bien, lo primero que tenemos es el enunciado. Ácido brómico. ¿A quién me refiero cuando digo brómico? Me refiero al bromo. Tengo que definir siempre símbolo y número de oxidación. El número de oxidación fijo es 1 menos. Los números variables son 1 más, 3 más, 4 más, 5 más y 7 más. Ahora, cuando dice brómico, ¿a quién se refiere? ¿A quién estoy hablando? ¿Al 1 menos, al 1 más, 3 más, 4 más, 5 más o 7 más? Pues tenemos una tablita. Esta tablita tenemos que conocer de memoria. La tablita nos dice lo siguiente. Cuando se utilice 1 o 2, voy a tener hipo, oso. ¿Pero qué es ese hipo? Ese hipo y ese oso son prefijos y sufijos. Este es el prefijo y este es el sufijo. ¿Qué significa prefijo y sufijo? Prefijo significa antes del nombre y sufijo significa después del nombre. Significa que puede haber un ácido que se llame hipobromoso. Hipo, pre, es antes del nombre, bromo, y sufijo oso. Ahora, cuando tenemos el 3 y el 4, estamos hablando simplemente del sufijo oso, bromoso. Cuando hablamos del 5 y del 6, es ico. Y cuando hablamos del 7, es per-ico. Entonces, ¿de quién estamos hablando cuando decimos brómico? No hay prefijo, solo hay sufijo. Y nos quedamos acá, ¿no? En esta zona. Y nos dice 5 y 6. Entonces, yo ahorita estoy trabajando con el 5. ¿Por qué? No hay 6. Entonces,
Lo único que me queda es utilizar el 5. Entonces estamos utilizando el bromo con 5. En el examen yo necesito hacer primero la formulación. ¿Cómo se hace la formulación? Nos vamos acordando de los ácidos oxácidos. ¿Qué constituyentes tienen? Los ácidos oxácidos tienen 3 constituyentes o 3 elementos. Primero el hidrógeno, después el no metal y después el oxígeno, que son los más importantes. Arriba de estos yo voy a colocar sus números de oxidación. El hidrógeno siempre trabaja con 1 más. El bromo trabaja con 5 más. Está trabajando con 5 más, ¿no? Y el oxígeno con 2 menos. ¿Qué hago acá? Voy a hacer el balanceo electrostático. Es decir, voy a igualar positivos y negativos. Cuando yo iguale positivos y negativos, voy a tener lo siguiente. 1 más 5, 6. Estoy haciendo una simple suma. Ese 6 voy a dividir entre la valencia o el número de oxidación del oxígeno. Cuando yo haga esta división, 6 dividido entre 2, voy a tener a 3. Y este es el ácido brómico. Puedo colocarlo acá para que se entienda mejor y no se noten los cálculos. Pero ahí están los cálculos. Es la suma de los positivos y dividido entre el número de oxidación del oxígeno. Y listo. Esa es la formulación. Ahora, en ecuación molecular, estamos repasando anhídridos. Significa que yo necesito hacer la ecuación molecular de los anhídridos. Pero ¿cómo se hace un anhídrido? Un anhídrido se hace de la siguiente manera. Se hace así. Primero voy a tener el no metal. A este le voy a añadir el oxígeno molecular y como resultado voy a tener el anhídrido. Ahora veremos en este caso cómo se hace. Primero el no metal, ¿quién es? Es el bromo. A este bromo le voy a añadir el oxígeno molecular y voy a tener el anhídrido. ¿Pero cómo hago el anhídrido? Voy a tener primero bromo y después oxígeno. Al bromo le coloco su número de oxidación arriba y al oxígeno igual. Y aquí hacemos el famoso intercambio o el balanceo electrostático, donde el 2 del oxígeno se va a ir al bromo y el 5 del bromo al oxígeno. Me va a dejar el siguiente resultado. Bromo 2, oxígeno 5. Cuando yo haga ecuación molecular, siempre debo hacer el balanceo, es decir, todo lo que está antes de la flecha y lo que está después debe tener la misma masa. Por lo tanto, si aquí tengo 2 bromos, al otro lado debo tener 2 bromos. Si aquí tengo 5 oxígenos, al otro lado debo tener 5. Claramente no se cumple. Y generalmente cuando tenemos aquí impar en el oxígeno, como subíndice es impar, lo que hacemos es colocar un 2. 2 por 2 del bromo. Solamente estoy haciendo ahora del bromo. 2 por 2, 4. Entonces significa que este lado de la flechita tengo 4 bromos. Al otro lado debo tener la misma cantidad. Por lo tanto aquí la única manera es colocando 4. 4 por 1, 4 bromos. 2 por 5, 10. 10 oxígenos. Al otro lado debo tener 10 oxígenos. La única manera es colocando un 5. ¿Ya? Entonces sería de esa manera el balanceo. Una vez que yo termine de hacer el anhídrido, puedo irme a hacer recién el ácido brómico. ¿Por qué? Necesito yo este anhídrido Br, subíndice 2, oxígeno 5, más el agua. Cuando yo haga estos dos, voy a tener lo siguiente. Voy a tener lo mismo que he sacado aquí.
Y empiezo a hacer el balanceo. Vamos haciendo el balanceo. Generalmente cuando es impar aquí, vamos a colocar 2. 2 por 1, 2 hidrógenos. Estamos cabal. Aquí antes de la flecha hay 2 hidrógenos y después de la flecha hay 2 hidrógenos. 2 por 1, 2 bromos. Y a este lado tengo 2 bromos. 2 por 3, 6 oxígenos. A este lado tengo 5 más 1, 6. Cabal, entonces está balanceado. Termino de hacer la formulación ecuación molecular, podría ser la ecuación iónica, pero en este caso no estamos repasando la ecuación iónica y nos vamos a la nomenclatura. Ni, Ns y Nt. Nomenclatura IUPAC. Generalmente de atrás hacia adelante. Entonces me voy a ir atrás, hacia adelante. Atrás, el primer constituyente que veo es el oxígeno. ¿Cuántos oxígenos hay? Hay 3 oxígenos. Por lo tanto, ¿cómo se dice 3 en la nomenclatura IUPAC? Se dice trioxo. Y seguidamente termino de hacer el oxígeno y viene el bromo. El bromo, ¿cómo se escribe acá? Se escribe bromato. Bromato. Y utilizo la valencia o el número de oxidación entre paréntesis y números romanos. Bromato 5. No se olviden que aquí es ato, siempre. De hidrógeno. Y ahí termino la nomenclatura IUPAC. ¿Cómo hago la nomenclatura stock? En la nomenclatura stock voy a hacer de la siguiente manera. Ácido. Y todo esto, lo que está acá, voy a copiar a este lado. La única diferencia es que yo voy a cambiar este ato por un ico. Trioxo. Brómico. Y 5. ¿Ven? Ahí está la diferencia, donde tenemos las flechitas. Y por último, en la nomenclatura tradicional utilizamos toda esta tablita. Y por eso se llama ácido brómico. Y así sería como se resuelve un ejercicio. Vamos a hacer otro que tenga una valencia par. Entonces, para repasar voy a hacer el ejercicio 2. Ácido hiposulfuroso. Bien, tengo este ejercicio. Lo primero que debo hacer es saber de a quién me refiero, a qué elemento, a qué no metal. Entonces, yo vengo aquí y analizo. Hay prefijo, sufijo, pero lo del medio es el sulfuro. ¿Quién es el sulfuro? El sulfuro es el azufre, porque viene de sulfurum. Y bien, tiene valencia fija 2 menos. Valencias variables, 2 más, 4 más y 6 más. Según la tablita que yo he hecho hace rato, cuando yo utilice hipo y oso, estoy utilizando 1 y 2. Hay que recordarnos de esta tablita, ¿no? 1, 2, hipo, oso. Hipo, oso. Entonces estoy utilizando el 2 más. Con eso tengo que formular. ¿Cómo hago? Formulación. Sí o sí necesito el hidrógeno, el no metal y el oxígeno. Voy a colocar arriba sus valencias. 1 más, el azufre está trabajando con 2 más y el oxígeno está trabajando con 2 menos. ¿Qué pasa aquí? Voy a hacer la suma, pero me va a salir 3. 1 más 2, 3. 3 dividido entre 2 es a 1.5. No puedo colocar 1.5. Por esta razón,
todos los que son pares en su número de oxidación en los no metales, como 2, 4, 6, necesitan un 2 aquí, como subíndice del hidrógeno. Entonces, si ya saben que la valencia es par, ustedes automáticamente colocan el subíndice 2 en el hidrógeno. ¿Y esto para qué es? Vamos a hacer una multiplicación. 2 por 1 más, tengo 2 más. Y recién puedo yo hacer la suma. 2 más 2, voy a tener 4. Y ese 4 lo voy a dividir entre 2 del oxígeno. La respuesta va a ser 2. Entonces, ¿cómo será la formulación? La formulación va a ser hidrógeno subíndice 2, azufre, oxígeno 2. ¿Cómo va a ser la ecuación molecular? La ecuación molecular la vamos a hacer desde los anhídridos. Entonces voy a hacer el anhídrido primero, la ecuación molecular del anhídrido. Lo primero que necesito para ello es el no metal. El no metal es el azufre. A este azufre le voy a añadir el oxígeno molecular y voy a tener lo siguiente: azufre, oxígeno. El 2 del azufre, porque estoy con 2, va a ir al oxígeno. Y el 2 del oxígeno al azufre. Pero yo no puedo dejar así. Generalmente cuando tengo mismo subíndice, tengo que simplificar. Y se queda a 1. Entonces tenemos lo siguiente: SO. Este es el anhídrido que yo necesito. Ese anhídrido lo voy a utilizar para formular mi ácido. Necesito el anhídrido más agua. Cuando yo haga esta combinación, voy a tener esto. Lo mismo de acá. ¿Ya? Vamos a ver si necesitamos igualar. Vean aquí, tengo un azufre, aquí tengo un azufre. Aquí tengo 2 oxígenos, aquí tengo 1. Entonces necesito balancear, necesariamente. Voy a colocar un 2. 2 por 1, 2 azufres. Debo tener 2 azufres. 2 por 1, 2 oxígenos. Y aquí están los 2, ¿no? Bien, lo único que hago en el balanceo es aumentar coeficientes donde yo necesite. No puedo tocar los subíndices, ¿ya? Veamos el segundo. Aquí tengo 2 hidrógenos. Antes de la flechita tengo 2 hidrógenos. Los hidrógenos están cabales. Después de la flechita yo tengo un azufre. Antes de la flechita un azufre. Los azufres están cabales. Aquí tengo 2 oxígenos. Antes de la flechita tengo un oxígeno más 1, 2. Entonces están cabales. Ya no tengo que hacer balanceo aquí porque ya está balanceado. Y me voy entonces a la nomenclatura UPAC, stock y tradicional. En la nomenclatura UPAC hemos dicho de atrás hacia adelante. Atrás, el primer constituyente es el oxígeno. Entonces, voy a empezar con el oxígeno. Hay 2 oxígenos. Entonces, yo utilizaré dioxo. 2 oxígenos. Dioxo. Seguidamente el no metal. El no metal es el sulfuro o el azufre. Entonces, sulfato 2 de hidrógeno. Recuerden aquí que tenemos que tener la terminación ato. Dioxo, sulfato 2, porque estamos utilizando 2, de hidrógeno. Pero ¿por qué no dihidrógeno? Porque generalmente
en todos los textos, no importa cuántos hidrógenos tengamos, se coloca de hidrógeno. No importa si son 3, 4, 5, es de hidrógeno. ¿Bien? En el segundo, nomenclatura stock, voy a iniciar con la palabra ácido. Ácido. Y todo esto, lo que está aquí, voy a copiar aquí abajo. Pero con la diferencia de que no voy a utilizar ato, sino ico. 2. Entonces, aquí está la diferencia. En vez de ato, el ico. No importa si era oso, ¿ya? O hipooso. Yo voy a utilizar el ico aquí. Es clave, fundamental que se acuerden de esto. Y por último, ácido, hiposulfuroso. Bien, listo.